El Congreso de la Mañana. Seguimos aquí en el Congreso de la Mañana y bueno, pues también ando un poco de morado en este día en conmemoración del Día de la No Violencia contra la Mujer. Nosotros apoyando este importante día 25 de noviembre en honor a todas las mujeres del mundo y sabemos ya la historia de dónde viene. Y hoy vamos a hablar con este programa especial que ha preparado producción, vamos a hablar sobre, en este caso, en este tema específico, el impacto psicológico de la violencia en la vida de las mujeres y sus repercusiones. Y para eso conversamos con la psiquiatra de este equipo, la psiquiatra de este programa, la doctora Laura Po Ottenbalder. Bienvenida, doctora. Bienvenida, Laura. Gracias, chicos, Sagrario. Saludos, doctora, qué bueno verla. Igual. Nosotros sabemos que este tema afecta a la mujer, pero también afecta a todo el entorno. Claro, cuéntanos desde tu experiencia del ejercicio, porque esto no disminuye a pesar de que somos más conscientes, o parte de la conciencia nos hace tal vez decirlo, pero todavía las cifras son altas y la gente sigue como temiendo. Es como que no tiene lógica. Laura, háblanos un poquito de eso. Mira, es que realmente si nos damos cuenta, las cifras de denuncias no son altas. La mayoría de los casos de violencia no se denuncian. Los casos que más se denuncian son los de violencia física. ¿Por qué? Porque en los casos de violencia física hay pruebas, pero ¿cómo tú vas a la fiscalía y pruebas violencia emocional? Es súper difícil, a menos de que tú tengas algo por escrito, una amenaza o algo así. Es muy difícil. La violencia sexual, cuando la hemos discutido a nivel de sociedad, por el machismo que hay en nuestra cultura, lo que dicen es que si tú estás casada con esa persona, tú tienes la obligación de tener sexo con esa persona. Porque no se considera, no se considera mucha gente no la considera como violencia. Y una de las violencias más comunes, y yo voy a decir que es el primer escalón hacia la violencia, hay dos violencias que son las primeras, que son como la base de escalar hacia la violencia física o la sexual, porque cuando ya llegamos a la violencia física es porque hemos pasado por otros tipos de violencia, y es la violencia emocional y la económica, que muchas veces no la tenemos en cuenta, y es una violencia que lo que hace es limitar a la mujer a no poder salir de esa relación, ya sea limitando los recursos que tiene, ya sea endeudándola, ya sea limitando las ganancias que pueda tener, para que esa mujer no se pueda ir de esa relación y no se pueda independizar. Porque el punto de la relación del maltratador es que la persona que está recibiendo la violencia no pueda irse de esa relación. Doctora, el caso es tan grave que hay un representante en el Congreso de la República, donde se hacen las leyes, que dijo una vez la célebre frase de que si es con su mujer, él tiene derecho y ella no puede decirle que no. Por ley, él quiere legislar para eso. No, y la verdad es que ese es el pensamiento más común de los hombres dominicanos en general y de muchas mujeres también, que lo aceptan, porque tenemos que pensar que el machismo no solamente afecta a los hombres, afecta a las mujeres y viceversa. Entonces, cuando hablamos de violencia, muchas conductas que seguimos perpetuando están siendo perpetuadas por las mismas mujeres. Muchas veces, cuando una mujer dice que está recibiendo algún tipo de violencia, la primera que le dice, no, mira, eso se va a pasar, eso tú vas a ver que va a mejorar, o yo también pasé por ahí y mira. Él va a cambiar. Es la mamá o la suegra, porque esos son patrones repetitivos. No, la violencia no viene de la nada. Son patrones aprendidos y repetidos de hogares disfuncionales, en los cuales uno, como una generación más joven y que quiere educar a los hijos de una manera diferente, tiene que romper con ese patrón, y por eso es tan importante la intervención tanto de psicología, de terapia familiar, como de psiquiatría. Doctora, el tema de la violencia no es solo de los hombres hacia las mujeres, también hay mujeres que practican violencia. Sí, pero es diferente por las consecuencias, pero también en un hogar de violencia se suscita violencia y tú le heredas violencia a los hijos. Claro. ¿Cómo trabajar como sociedad que en la familia podamos educarnos contra la violencia? No solo del hombre contra la mujer, sino en la familia. Mira, Sagrario, los porcentajes de violencia de mujeres a hombres son infinitamente mucho menores. Y
los feminicidios que vemos lo demuestra. O sea, estamos hablando de números, no estamos hablando de más nada. Por el otro lado, sí, en las familias donde hay violencia, no solamente la violencia se va de un lado hacia el otro, porque también está lo que es la respuesta hacia la violencia. Y muchas veces los maltratadores manipulan a las personas que están recibiendo violencia para que exploten y parezcan ser quienes violentan. La que Entonces provoca. hay que tener mucho cuidado con eso y hay que tener un ojo clínico muy desarrollado para uno poder identificar esas cosas. En una casa donde hay violencia, usualmente la violencia es rotativa. O sea, si el papá... Cíclica. No. Okay. Bueno, cíclica también. Ajá. Cíclica también, pero quiero decir como una cadena. Si papá es violento contra la mamá, ¿por dónde se rompe la cuerda más? ¿Por dónde se rompe el lado más débil de la cuerda? Es por los hijos. Entonces, toda esa represión, todo ese enojo, toda esa angustia que tiene mamá, la va a pagar con los hijos. Entonces, hay un ciclo de violencia que afecta a toda la familia. Es un entorno familiar totalmente disfuncional. Y lamentablemente... cuando hablamos de violencia de parejas, la terapia en parejas no es lo más recomendado porque las cosas que se hablan en la terapia de pareja pueden ser utilizadas en contra de la persona que está recibiendo la violencia. No me gusta llamarle víctima. O sea que, lejos de ayudar, la terapia perjudica. Si es de pareja, debe ser individual, es lo que usted dice. Debe ser individual y realmente en este caso no se trabaja para... una reunificación del matrimonio. Exacto. Porque el maltratador no es una persona que va a cambiar su patrón de conducta. No cambia el maltratador. Puede modificarse dependiendo de dónde viene esos patrones de violencia, pero por ejemplo cuando hay un trastorno de la personalidad de base, que es algo muy común, como el trastorno narcisista de la personalidad, ahí hay muy poca cosa que hacer. ¿Por qué? Porque no hay una... conciencia de enfermedad y el paciente no quiere cambiar. El paciente va a decir que el otro es, esa persona va a decir que el otro es que se tiene que adecuar a su conducta. Doctora, ¿qué podemos decir? Las estadísticas hablan de que vamos en crecimiento con el tema, a pesar de ser un tema de preocupación y que lo hablamos mucho en los medios, va como en crecimiento. ¿Cuál sería ese punto detonante a ese crecimiento estadístico de la violencia? Mira, yo creo que una de las cosas fundamentales que ha hecho que aumente la violencia en el entorno familiar, en las parejas, es el crecimiento desproporcionado que hay entre el hombre y la mujer. Me explico. Las mujeres en nuestra época estamos cada vez preparándonos más académicamente, consiguiendo mejores trabajos, independizándonos más, y el hombre se ha quedado estático. Si tú te fijas en las universidades, hay más graduandas que graduandos. Sí, claro. Las mujeres a nivel profesional estamos creciendo más. Y el machismo... Ayer en la carrera monumental que se hizo, me di cuenta, inclusive lo expresé y le dije a las mujeres, pero ustedes han dominado la carrera, había más mujeres. No conozco las estadísticas y los números, pero visualmente se podía notar que habían más mujeres que hombres. Entonces, el hecho de que la mujer esté creciendo y el hombre se haya quedado rezagado, crea un ambiente de hostilidad. Y más cuando venimos de una sociedad machista en donde el hombre es el protagonista de la casa. Sin embargo, si nos vamos a las estadísticas, el 85% aproximadamente de los hogares dominicanos, ¿quiénes son la cabeza de la familia? Somos mujeres. Entonces, hay algo que no se está equilibrando. Tenemos que cambiar los patrones de cómo relacionarnos, mujeres y hombres, en vista a una nueva época, a un nuevo patrón de roles. Y no nos podemos quedar en los roles pasados. Y muchas veces cuando uno plantea esto, a uno le dicen, ay, pero las abuelas, las mujeres de antes se quedaban en los matrimonios, se aguantaban. Sí, porque justamente tenían menos posibilidades de agarrar y divorciarse. Claro. Porque no tenían económica. Exactamente. O la falta de capacidad profesional para y la falta de derechos, Patricia, como tú bien decías, hace unos años en nuestro país una mujer no podía abrir una cuenta de banco si no estaba casada. No podía ser profesional.
todavía ahora... Entonces lo que genera todo eso es que el hombre se siente desplazado como jefe. Como cabeza de familia. Sí, que no sigue las líneas del sistema patriarcal. Y podría ser en ese mismo sentido, como usted ha dicho, que antes quizás había menos muertes, pero es que la mujer se quedaba sufriendo toda la vida, triste todo el tiempo, pero se quedaba. Y tal vez no lo enfrentaba y el golpe o los maltratos no llegaban a la muerte. No, claro, porque comúnmente es que el momento... El detonante. No, el momento más peligroso para una mujer es justamente cuando se va de la relación. Exacto. Enfrentarlo. Exacto. Por eso durante la pandemia hubo una disminución en los feminicidios. Sí. Justamente. Sí, porque la mujer en ese momento no se iba. No, Eso lo habíamos conversado no habían anteriormente. separaciones, estaba muy difícil separarse. Sin embargo, aumentó los casos de violencia intrafamiliar. Sí. Claro que estábamos trancados. Doctora, el alcohol, la música y las redes sociales influyen en la violencia. Todo lo que nos rodea como sociedad influye en todos nuestros comportamientos. Y claro, el alcohol y cualquier otro tipo de droga, porque pensamos en alcohol y no pensamos en que es una droga. Claro. Bueno, pues yo no quería decir una droga legal, pero es una droga. Cambia el funcionamiento de nuestra conducta. Y claro, si una persona de Doctora, por sí... el alcohol es una droga. Una cervecita es una droga, doctora. Es una droga, el alcohol, el cigarrillo, Crea claro. Sí, te crea todo. dependencia y te cambia la Y conducta, nosotros tenemos realmente. una cultura alcohólica muy alta. Muy alta. Y tú ves que uno sale y le preguntan a uno, ay, ¿tú no vas a tomar? O te dicen, yo no confío en una gente que no toma. Claro, entonces tenemos Agua fiesta. una dependencia al alcohol muy alta. Entonces, imagínate una persona que tenga un problema de control de los impulsos, una persona que sea impulsiva, que sea agresiva, potenciado por el alcohol. Claro, totalmente. Aumenta ese... una situación que obviamente va a tener... Entonces yo lo que creo es que aquí debemos de, claro, de seguir con el tema de concientizar y qué bueno que cada vez se habla más, que vamos a terapia, que se llevan números, aunque no sean los reales, pero también nosotros tenemos que trabajar desde la niñez. Claro, Porque totalmente aquí de acuerdo. nosotros tenemos una sociedad que te incita al alcohol, que te incita a esa supremacía del hombre. Sin embargo, eso por lo que veo, todo es violencia realmente, todo es violencia. Nosotros como mujeres... O todos son factores Exacto. detonantes para Nosotros la como violencia. mujeres llega un momento que cuando uno tiene una familia, dice, bueno, ok, el hombre produce más. Entonces yo voy a dejar mi trabajo para llevar a los niños al colegio, yo voy a dejar de producir. Entonces de ahí viene una dependencia económica. Entonces eso al final termina quizás en un maltrato que nosotros no podemos ver la violencia como el golpe. Es emocional, económica. Entonces la violencia comienza nosotros muchísimo debemos antes de del también golpe. de como sociedad hacer una conciencia para, porque ya nosotros tenemos conducta aprendida, que es difícil de desaprender para aprender, para entonces trabajar con los niños. Y en ese sentido, ¿qué planes hay desde la educación o desde su experiencia, su ejercicio, con descodificar esos niños? Mira, una de las cosas que estuvimos hablando recientemente en el Congreso Mundial de Psiquiatría fue justamente la prevención desde la niñez. Y tenemos que crear políticas públicas para identificar esos niños que están en mayor riesgo porque vienen de familias en donde hay violencia. Y piensa, Patricia, en las personas, en esos niños que han quedado huérfanos de padre y madre porque ha sido un feminicidio con muerte del papá, o que el papá mató a la mamá y después el papá se va a la cárcel, entonces ese niño queda totalmente desamparado. Entonces debe de haber alguna red de protección para ese tipo de niños y para enseñarles que eso que ellos vivieron en su niñez no es algo normal. La hay. O sea, no como sociedad de psiquiatría, como psiquiatras, ¿existe algún programa de trabajo a nivel ya de profesional con ustedes o que tú conozcas? No, realmente eso sería un trabajo de la fiscalía. Por eso, pero no hay un programa que desde la fiscalía se llame a la sociedad de psiquiatría para hacer un trabajo conjunto. ¿O hay algunos psiquiatras adscritos a la fiscalía? Claro que sí, hay psiquiatras y psicólogos adscritos, no necesariamente los suficientes para hacer el trabajo que se debe hacer. Y además, acuérdate que también necesitamos la colaboración de las familias que se encargan de esos niños. Doctora, hay un factor que me llega a la cabeza y he pensado que de una manera u otra afectaría, pero también me hace ver algunas estadísticas, y es la religión.
históricamente la religión, quizás, y yo sé que es un tema bastante, por eso no se toca, por eso no se toca. Es espinoso. Sí, es un tema porque en la mayoría de las religiones son todas patriarcales, son inclusive... Por lo menos las que tenemos aquí, sí, las judeocristianas pero en general. La mayoría, inclusive los musulmanes, más todavía. Entonces, en este caso, podríamos tener una incidencia que viene arraigado de las religiones. Pero a la vez, cuando tú analizas comúnmente en esas religiones quizás más estrictas, no hay muchos datos o muchas muertes de mujeres. Es decir, ni quizás en los testigos de Jehová, ni en los evangélicos, principalmente, por lo menos en República Dominicana, tú no ves muchas estadísticas de que haya muertes de personas que estén muy apegados a la religión, que sean reconocidos como evangélicos, como testigos de Jehová, que si bien tienen una línea machista en unos aspectos, pero no se ven. ¿Será por lo mismo de que se quedan ahí las mujeres, igual como hablábamos la sumisión ahorita? Juega un papel importante, porque si tú no te revelas... Entonces, ¿cómo podríamos que eres de la religión, no te vamos a sacar de la religión, pero para que haya un mensaje menos machista, aunque bueno, se sigan ciertos parámetros, pero que haya, para que esos niños que van creciendo, que se alejan de las iglesias, pues no sigan con ese concepto, porque entonces crecerían con el concepto machista, pero no con los valores que te mantiene la iglesia. Entonces es un poquito peligroso, quizás poco analizado, pero hay un punto, no sé si me doy a entender claramente. Sí, es decir, tú creces en la iglesia, creces con los valores, pero también con el machismo. Si sales de la iglesia, puede que se te vayan los valores, pero se te quede el machismo. Y es un poco peligroso. Bueno, por eso es que la educación debe ser laica. Y ese es un trabajo de la educación. No importa de qué religión tú seas, tú vas a una escuela laica en donde tú vas a tener una formación integral, laica, en donde tú vas a estar adecuado a lo que es la sociedad hoy en día. Las no leyes, necesariamente, claro que la sí. urbanidad. Entonces, eso es lo principal. Y también, bueno, eso lo hemos conversado anteriormente, de por qué es tan importante la educación sexual integral en las escuelas, porque eso está dentro de la educación sexual. La gente nada más piensa en educación sexual, en coito. ¿Cómo usar un condón? ¿Cómo usar un preservativo? Ya, mira, ojalá me tumbaron el corte en YouTube por tu estar diciendo esas palabras. ¿Cómo usar un preservativo? Un preservativo. La gente piensa que es solo eso, pero es mucho pero más. Ojalá y fuera eso, porque mira, que hace falta aquí. Sí, claro. Aprender. Claro. Sí, justamente. No, pero lo que pasa es que es un tema muy complejo y yo lo veo que si uno lo analiza en frío, tú dices, no, pues está todo perdido. Es un tema muy complejo porque es, como tú hablas, esa educación sexual, esa educación, como decía Javier, normativas de buena conducta, de cómo convivir en sociedad, de cómo tú tratar a un vecino. De hecho, incluso hasta cómo tú reaccionar cuando tú estás viendo a otras personas siendo agredidas. Porque muchas personas dicen, no, yo en pleito de marido y mujer nadie se mete. Claro. O peor, en las calles. Hay videos donde hay personas agrediéndose o parejas o lo que sea, que la gente opta por grabar o por irse y no pararlo. Entonces, es tan complejo el tema de la violencia contra la mujer, contra nosotros mismos, mujer con mujer, hombre con hombre, que por eso te decía cómo uno trabaja desde la niñez para desconfigurar ese chip, porque es que en todo vemos rasgos de violencia que dañan no solamente a las personas involucradas, sino todo el entorno. Todo el entorno, claro. Y peor, entonces uno está educando desde la violencia. Bueno, pero para eso nos tenemos que desconfigurar nosotros todo eso que hemos aprendido, y eso se hace con la terapia. Pues tenemos que ir a terapia todo el mundo. No, es que la terapia no es necesaria para todo el mundo. Claro. Sí, no, yo tengo mi psiquiatra de cabecera, mi psicólogo de cabecera, pero la realidad es que es un tema de todos. Claro. Y nadie es consciente. O al final lo hemos normalizado tanto que entonces, sí, conmemoramos este día, sí, la lucha de las mujeres, pero entonces en la casa el hermanito le da a la niña
y no pasa nada. No, y seguimos con los mismos patrones de que la niña es la que tiene que ayudar en la casa mientras el hermanito no hace nada, que la niña tiene que llegar a un horario, pero el niño puede salir hasta la hora que sea. El niño puede tener novia desde los 5 años, pero la niña no. Claro, entonces esas son cosas que tenemos que desconfigurar en nuestra mentalidad y criar de una mejor manera. Y no solamente darle ese rol de la crianza a mamá, porque mucha gente me dice, no, las mujeres tienen que criar diferente. Claro, ¿y papá qué papel juega? Papá no cría. O sea, se supone que en una sociedad en donde papá y mamá trabajan, el rol de la crianza cae a los dos. Debe de ser algo equitativo. O si no, que comúnmente, como usted dijo, cabeza de hogares es la mujer, porque comúnmente se deja sola. Se separan y la mujer se queda sola, pero entonces cualquier situación que pasa con ese niño o esa niña, no, es la mujer la culpable porque la mujer es la que lo tiene. Claro, pero como que la ausencia de papá, ese abandono emocional y físico de parte de papá no es importante y no juega un rol importante en la salud mental de ese niño o esos niños. Brevemente, doctora, hay un individuo que hace unos días declaró que le había quitado la vida a 5 mujeres más por la que se había detenido, o sea, 6 mujeres. Le había quitado la vida entre diferentes momentos, desde hace más de 30 años, cuando él tenía 30 y algo de años, ahora tiene 60 y algo. ¿Eso aquí en el país? En la República Dominicana. Él mira, no he leído esa noticia. ha quedado impune desde el 96, fue la primera que le había declarado, y recientemente le había quitado la vida, y por esa persona, por esa última víctima, fue que él declaró y admitió, él dijo, bueno, yo vengo quitándole la vida a mujeres desde hace tiempo. Y esto se quiso ver como un asesino en serie. Sin embargo, sería, porque eran parejas, eran mujeres que eran o parejas o había tenido alguna relación y le quitaba la vida. Quedó impune y esto le permitió seguir y continuar. Sin embargo, ¿podríamos verlo esto o hay alguna referencia de un tipo de patología? Aparte de que quedó impune, la República Dominicana como Estado no hizo nada, pero hay un tipo de patología también en la violencia. Una persona podría continuar y continuar porque lo lleva arraigado. Bueno, es que una persona que sea violenta va a ser violenta en todas las situaciones de su vida. Con el caso en particular no tengo conocimiento del caso, no puedo opinar porque parecería, por lo que tú estás diciendo, que parecería un patrón de un asesino en serie, definitivamente, sí. Y eso ya es una psicopatía, ya eso entra en otro rango. Sin embargo, una persona, y eso es algo que peleamos mucho cuando estamos trabajando en los tribunales de niños, niñas y adolescentes, es que cuando una persona ha sido violenta con su pareja, esa persona también va a ejercer algún tipo de violencia con esos niños. O sea que, vamos a suponer, estábamos casados, tuvimos hijos, nos separamos, yo puse una orden de alejamiento porque esa persona ejerció violencia contra mí. Obviamente esa persona va a ejercer algún tipo de violencia contra los niños, contra los hijos. ¿Por qué? Porque esa persona no deja de ser violenta. Claro. Tal vez ejerce otro tipo de violencia, tal vez no sea una violencia física, y va a seguir ejerciendo violencia con todas sus parejas, de una manera u otra. Doctor, el caso que alarmó a Francia y también a todo el mundo, de aquel esposo que drogaba a su esposa y permitía que otros hombres la usaran, la violaran. A mí eso es desgarrador y le pone la piel de gallina a cualquiera, pero a mí lo que me impactó fue las declaraciones del hijo menor. El hijo menor ha dicho, sus hermanos mayores horrorizados, y él dice, yo soy producto de una infidelidad de mi mamá. A lo mejor todo eso se dio por eso. Yo digo, pero justificando. ¿Cómo tú puedes justificar ese abominable hecho en ninguna circunstancia? Sí. Bueno, ¿tendrá el hijo también la herencia psicópata del padre? Claro. Sí, ahí hay una carga genética. Los otros hijos tal vez no tienen esa predisposición, pero habrá que ver si el hijo menor sí. No había oído esa declaración porque sí sabía que sus hijos la habían apoyado. Y me parece que la señora Pelicot ha sido una mujer con mucha entereza, con mucha valentía, porque ha hecho que este caso se dé a conocer, que es un caso horrorífico.
porque se supone que cuando uno está casada y más por tantos años como esa señora estuvo casada, uno confía en la persona en la que está casada, y eso es, además de la violencia sexual ejercida, la violencia física, emocional, el rompimiento de esa confianza que uno debe tener con una pareja y más de tantos años. 50 años, doctora. Wow. Toda una vida. ¿Cuántas Toda una cosas vida. están 3 hijos y sucediendo? 7 nietos. ¿Cuántas cosas suceden que nosotros no sabemos están sucediendo? Entonces, hay una alerta que todos debemos llevar. Hay formas de cómo comunicarnos con las autoridades de manera también discreta. Si alguien tiene una denuncia, debe hacerla. Y en pleito de marido y mujer, sí debemos meternos. Claro. Usted lo hace de manera discreta si es necesario, llama al 911, Hay llama líneas a líneas anónimas, claro que sí. Sí, pero sí debemos. ¿Y usted dónde podemos localizarla? Yo estoy en la clínica Dr. Bonilla, aquí en la ciudad de Santiago, y en las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter, como DRA Lauritao, doctora Lauritao. Muchísimas gracias. Pues gracias por estar aquí, y la verdad es que debemos de hablar mucho de esto para que esto sea Claro que sí. desde de todos una lucha desde la casa, desde el amigo, desde el vecino. Nosotros continuamos con el contenido del Congreso de la Mañana hoy, conmemorando el Día de la No Violencia contra la Mujer. No se muevan. El Congreso de la Mañana.